Los 3 minutos de actualidad. El jueves pasado, las carreteras aragonesas volvían a dejarnos de luto. Falleció en accidente de tráfico Sonia Mairal, pilar fundamental del Osca Motor Club, oficial de la FADA y mujer de rallies. Queremos mandar un abrazo enorme a la familia del club y a la familia del automovilismo aragonés. Guillermo Aso firmó un doble cuarto puesto bajo la lluvia y el viento huracanado en el circuito de Jerez, disputando la Supercars Endurance con su Mercedes AMG GT4. Condiciones adversas que no impidieron que marcara los mejores tiempos en la segunda carrera. Dentro de 15 días, nuevamente en Jerez, y como él dice, a seguir aprendiendo. La valenciana Marta García se proclamó campeona de la Fórmula 1 Academy y después de una temporada extraordinaria. Debutó en monoplazas en 2016 y este finde en Estados Unidos ya consiguió el campeonato con una victoria. Está llamando a las puertas de la Fórmula 1, aunque este domingo el 12º tramo de Tierra de Borja, con 64 equipos completando la lista provisional, 16 aragoneses y 48 de comunidades vecinas, Euskadi, Navarra, Cataluña, Rioja, etc. Resultado del arduo trabajo que nunca se ve, el de diseñar un rally atractivo y hacer un gran trabajo de invitación, a veces muy insistente, para conseguir la participación. Presentes entre la lista de inscritos los que se juegan la temporada: Pablo Fortuño, líder provisional, con un José María San José a 11 puntos, y Juan María Agoiz, campeón actual, que tendrá que esperar los fallos de los anteriores para superar la distancia de puntos que le llevan. En Copis, la líder, Coral Barroso, se la juega con el campeón 2022, Xavier Tort, quien está solo a 3 puntos. El tercero en discordia, Sergio Soriano, tendrá que hacer números y esperar a ver qué pasa en la lucha anterior. En el Open ya es campeón Joan Serrat, pero tendrá que darlo todo para que su copi, Xavi Tort, acceda al campeonato. Ya os dije que también se juegan la Supercopa de Rallys. Esta vez Adrián Lecha con Belén Maniaga saldrán en una superficie que no es muy común para ellos, la tierra, para asegurar sus respectivos campeonatos y evitar a Coral y Ricardo Edo, aunque este no tiene segura su participación. Y abriendo boca para el domingo, en Alcañiz, concentración de clásicos de carreras, con más de 30 años, los clásicos de carreras. Desde las 10 de la mañana en Ronda de Caspe, Alcañiz, ha de ser espectacular. En la sección de hemeroteca hemos colgado los facsímil, o las fotocopias, de 1986 y 87 de la revista Carreras. Era una revista que editaba la FADA en sus comienzos. Fotocopias que nos ha pasado don Fernando Villaro, padre. Y nada más. Un fuerte abrazo y nos vemos el jueves.